Hola, mi nombre es Santiago Tamus y realizamos otro análisis de los mercados. En este caso es un análisis entre semana, o sea que corto, conciso y tratando de mostrar qué es lo que está ocurriendo y qué podemos esperar para un, pensemos, corto plazo. ¿Cuáles son los primeros efectos de la economía de Trump? Lo que se viene, sabiendo que Trump asume sobre enero, el 20 de enero, pero bueno, ya empieza a generar expectativas hacia el futuro. Trump como presidente seguramente va a aplicar una política con algunas particularidades que la van a diferenciar respecto a la economía de Biden o la que hubiese estado implementando Kamala Harris. Si pensamos desde el punto de vista fiscal, ahí sí puede haber una similitud. Ya habíamos hecho un video hablando de este tema. Los dos van a mantener un déficit fiscal, sabiendo que el déficit fiscal de Estados Unidos puede terminar este año entre el 6 y el 7%. Trump en ese contexto planea una baja de impuestos, con una dificultad manifiesta para bajar los gastos. Ahí es donde puede aparecer algún empresario transnacional que esté planteando el realizar un ajuste muy importante en el Estado norteamericano. Veremos cómo le resulta en la descentralización existente hoy ya en el Estado norteamericano, pensando en que son estados que están integrados. Así que veremos si realmente puede realizar esa baja de gastos, salvo que renuncien al gasto en defensa, y ahí sí podríamos estar pensando hasta en un efecto geopolítico que puede darse, por ejemplo, en reducir la asistencia del gobierno federal a Zelensky en su guerra contra Rusia. Estados Unidos tiene un nivel de endeudamiento producto de no solo el déficit fiscal, sino también de su déficit de cuenta corriente, que supera largamente el PBI. Se calcula a números como nosotros consideramos 30 billones de dólares, 300 trillones, como lo pueden leer en otros, en algunos medios, tomando la forma de contabilizarlo desde el punto de vista de los norteamericanos, pero con un PBI de aproximadamente unos 24 billones de dólares. O sea que tienen una relación de deuda PBI que supera el 120%. ¿Cómo va a poder seguir financiando a futuro el gobierno de Trump este desequilibrio? Lo veremos. Lo obvio es que si sigue emitiendo deuda para mantener un déficit fiscal que potencialmente puede o mantenerse o incrementarse si aplica una baja de impuestos, sabiendo que hay un efecto expansivo posterior, pero lo que uno no ve claro es cómo va a reducir el gasto, salvo que esté, por ejemplo, bajando la asistencia a países en conflictos. Eso seguramente va a estar aplicándose para el caso de Ucrania, y ahí vemos los efectos que ya se están dando en Europa o en el propio euro, pero difícilmente va a bajar el apoyo tanto a Taiwán como a Israel. Bueno, son cosas que estamos a horas de haberse dado el resultado electoral, de haberse confirmado no hace más de hora y media, 2 horas, y ya habiendo repercusión en los mercados. Desde el punto de vista de la política monetaria, que supuestamente es independiente y que realmente es independiente y es la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal la que decide, la Reserva Federal puede estar operando en función de los impactos de las medidas de Trump. Lo que uno recuerda del gobierno anterior de Trump es que desde la palestra vociferaba pidiendo a los miembros de la Reserva Federal que bajen las tasas de interés. No por nada, en plena pandemia terminó con un PBI, con una tasa de crecimiento propio de China, a pesar del cierre parcial de la economía. ¿Mm? Entonces, podemos estar pensando en una presión importante de Trump para una baja de tasas de interés. Si esto lo combinamos con un doble déficit, lo lógico es que el dólar termine bajando en vez de subiendo, pero también su propia política va a generar un efecto de repercusión sobre las otras economías, por ejemplo, sobre Europa, y eso haría caer más al euro respecto al dólar, dada la caída del dólar respecto a otras monedas. Es todo un análisis inicial de qué es lo que puede suceder. La política comercial es justamente sobre lo cual hizo campaña Trump. Habló de proteccionismo, de un aumento a partir de que la suma de los aranceles a terceros países, y particularmente hasta llegó a amenazar a
una agravación mucho más importante tanto a productos provenientes de México, de empresas americanas localizadas en México, así como también de productos chinos. Ese proteccionismo algunos piensan que puede generar una inflación dentro de Estados Unidos, sí puede dar un impacto de suba de precios propio, es el análisis que uno realiza cuando se protege con aranceles. El impacto en el mercado interno es de una suba de precios. Está bien, de una sola vez se da esa suba de precios y eso va a tener un impacto en la medición de la inflación. Más fuertemente, lo que uno puede pensar es en la ineficiencia que se genera dentro de la economía por forzar a la producción interna de productos que se generaban más en el exterior. Veremos si eso realmente se verifica, dado que la repercusión termina dando sobre el sector exportador mismo de la economía. La ineficiencia originada en la protección de importados termina generando un impacto sobre el sector exportador. Y eso, en vez de mejorar, como dice un libro de texto inicialmente, la balanza comercial, puede terminar repercutiendo negativamente en la cuenta corriente. Por supuesto, uno está haciendo un análisis inicial, veremos hasta cuáles son los equipos de Trump. Tienen, a diferencia de lo que fue nuestra economía en la asunción de Milei, un periodo de transición bastante interesante hasta la asunción del nuevo presidente. Mientras tanto, mientras tanto ya hay impacto en los mercados. Y esto es antes de que abra el mercado norteamericano, todavía faltan una media hora aproximadamente al momento de grabar este video. En lo que es el mercado internacional, ya el Dow está subiendo, esto es el premercado, con un impacto de un 1%. Si tomamos distintos activos, como si fuera Tesla, tienen impacto de más del 10% en la suba. Pero por otro lado, podemos ver variables internacionales que muestran claramente cómo cambian las expectativas del mercado frente a este resultado. Un petróleo que baja a cerca de $70, una baja al momento de esta medición de 2,57%, es una baja muy importante. En el día había tenido subas, si miramos hacia atrás, hasta valores de $78, o sea que ha tenido una baja más que importante. Nos centramos en la reducción del precio, en el último momento y la baja es directamente vertical. ¿Mm? Si lo pensamos, es una baja vertical que se ha dado en el precio del petróleo. Vamos a otro activo que se considera internacionalmente hasta como de medición de riesgo, y es el oro. El oro también, y esto está tomado en lo que está pasando en este momento del mercado. Hace minutos atrás, una caída del 3% en el precio del petróleo. El petróleo es refugio internacional, no para los argentinos, no para los norteamericanos, sino para el mundo directamente. Había llegado a niveles superiores al 2700. Estamos hablando de una caída de 2750 a 2673 hace minutos atrás. Es un impacto bastante importante. Eso implica seguridad. Quizás esté pensando en que la llegada de Trump, aunque sea todavía dentro de aproximadamente 80 días, puede estar significando un ordenamiento mundial mayor que el propiciado sea por el gobierno actual de Biden o el que podía estar trayendo Kamala Harris. Y uno diría, bueno, pero es el presidente de Estados Unidos, sí, pero es la principal potencia económica del mundo y la mayor potencia militar del mundo. En el ranking de los ejércitos, Estados Unidos está primero y después siguen otros ejércitos, como por ejemplo el de Rusia. Yendo a más impactos, relación del euro contra el dólar, lo que planteaba antes, una caída del 2% del euro respecto al dólar. ¿Mm? La economía europea va a ser la que va a tener menos asistencia de parte de Estados Unidos, si es que Estados Unidos quiere bajar su gasto desde el gobierno federal, va a estar bajando, por ejemplo, asistencia a economías europeas, OTAN, en pleno momento en el cual entonces se plantea que Rusia, no digo tiene vía libre, pero va a tener más posibilidades de llegar a una negociación manteniendo territorios de Ucrania, dado que Ucrania misma sabe, lo sabe
cualquier analista que va a recibir menos apoyo de Donald Trump. Resultado, hace 2 meses atrás realizó un ataque sobre el Kursk, territorio ruso, ha mantenido parte de ese territorio y seguramente será parte de la moneda de cambio si paralizamos hoy las actividades para poder recuperar algo de su territorio perdido frente a Rusia. En este momento Rusia lleva las de ganar, para hacerlo lo más simple posible en el análisis, y Ucrania tiene que ver cómo perder el mínimo de territorio antes de sentarse en la negociación. Si alguien lo quiere apoyar, ahora le queda a los españoles, a los franceses, a los alemanes, y ni hablar la situación de los letones, Finlandia o los polacos frente al avance de Rusia. Es lógico que el euro tenga un debilitamiento. Pero bueno, viendo un mercado de capitales en particular, un índice, el IBEX 35 de España, está teniendo una baja del 2,30%, así como el Dow o Standard Poor's, o el índice que queramos ver de Estados Unidos, está subiendo en lo que es el premercado. El premercado norteamericano es 4 o 5 horas, me puedo equivocar, previo al inicio de operaciones, que serían las 11:30 de Argentina, y 4 o 5 horas posteriores al cierre de las operaciones. Se extiende antes y hay un postmercado también de varias horas, por supuesto, en menos liquidez que el del mercado normal, pero donde están cotizando una parte importante de los activos. ¿Sí? Entonces, el mercado europeo no, ya está operando y está a punto de cerrar dentro de poco, y ahí tenemos la baja del 2,3% del mercado español como una referencia a lo que está ocurriendo en todos los mercados europeos. Yendo a Argentina, que es lo que nos puede interesar y ya ir cerrando este informe de entre semana. Si tomamos Argentina, decimos todavía no estamos operando, es más, Argentina en particular justo este día tiene el Día del Bancario. Felicidades y saludos a todos los bancarios. Las distintas ALICs se han estado acomodando. Los bancos directamente no van a estar operando en acciones, fondos comunes de inversión, bonos, email de cualquier banco que hayan recibido. Es que hoy no va a haber operatoria. Algunas ALICs también han hecho eso. Otras han planteado que mantendrán algún tipo de operatoria que podemos tomar como referencia para el mercado argentino, que es lo que sucede con un ETF argentino. Cotiza en este momento, también con unos minutos de delay, subiendo un 1%, un, llamémoslo, representativo de acciones de Argentina, donde está YPF, Pampa, empresas como TGS, Banco de Galicia, Merval y de mucho volumen. Es un producto, llamémoslo como un fondo común de inversión, para quien no sepa lo que es un ETF, un fondo cotizado es técnicamente un ETF, y lo que observo es una suba en este activo que, si además lo vemos como rendimiento, de paso, ha tenido una suba está acá abajo, del 82% a lo que va del año, ¿sí? ¿Qué es lo que falta todavía? Pues está, es el anuncio de, mejor dicho, el hecho, no el anuncio, el hecho de ganó Trump, viene una cierta economía, ya los mercados se están adecuando, pero no hay que olvidarse que hay un hecho crucial sobre el cual todo el mundo está pendiente, solamente que esta vez hubo un hecho en términos relativos mucho más importante, que es definir al presidente de Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que tenemos que esperar esta semana? La decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Si vamos a la página web de la Reserva Federal, nos encontramos que el día 7, a las 2 de la tarde de Estados Unidos, va a estar comunicándose el resultado, va a estar la conferencia de prensa, va a estar el press release de el resultado de la decisión respecto a las tasas de interés de el Comité de Mercado, el Free Open Market Committee de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿sí? Y ahí veremos si bajan o no. Las expectativas es que bajen las tasas de interés un cuarto de punto. Veremos si es que internalizan las políticas probables de Trump
los gobernadores y mantienen la tasa en vez de bajarla. Hay un dato respecto a Estados Unidos que es del viernes pasado, una creación de empleo que pareciera ni siquiera de Argentina, de una provincia. 12.100 empleos creados formales en Estados Unidos en una medición que es menos del 10% de lo que esperaba el mercado. Eso muestra que no hay un debilitamiento tan importante de la economía en términos de PBI, pero no se están generando empleos. Veremos si eso implica una baja. Eso respaldaba la idea de la baja de la tasa de interés. El triunfo de Trump, veremos si retroalimenta o no. Si la Reserva sigue pensando, como siempre, y justificando sus decisiones en desempleo e inflación, lo lógico es que bajen la tasa de interés un cuarto de punto. No quedan muchas otras reuniones antes de fin de año y la idea es que por lo menos una de las reuniones haga esta baja de tasa de interés. Nos enteraremos y hasta potencialmente realizaremos otro video analizando el impacto de la decisión de la Reserva Federal. Mientras tanto, los saludo y comenzará otra rueda bursátil en breve.